Muy buenas a todos. En el día de hoy les presentaremos un video de explicación sobre el control de motores de corriente continua. Para este caso, mi compañero Voltar Valdivieso y mi persona Eduardo Rodríguez explicaremos el tema. Las técnicas de control de motores de corriente continua son herramientas que se utilizan para controlar la velocidad, el par y el suministro de potencia de los motores de corriente continua. El control de motores puede llevarse a cabo mediante tiristores y un conocimiento básico de electrónica de potencia. La mayoría de motores utilizados en la industria se conectan directamente a las líneas de distribución eléctrica y se alimentan con corriente alterna o corriente directa. Las terminales de los devanados del motor se conectan directamente a las líneas de suministro eléctrico y sus características de operación se mantienen inalterables. Al tener una tensión de entrada constante, el motor trabaja en condiciones nominales cuando se alimenta con la tensión indicada en la placa de operación, entregando potencia constante a la carga conectada en el eje. La naturaleza de la carga que se acopla al eje del motor define el comportamiento de esta máquina. Para el caso de una carga liviana, el motor desarrollará una velocidad relativamente alta y un par de giro bajo. Por el contrario, si se dispone de una carga pesada o difícil de mover, el motor se moverá a través de una velocidad menor y entregará más par, pues una mayor carga lo exige. Sin embargo, si la carga se mantiene constante, la operación del motor también se mantendrá constante, sin posibilidades de controlar la velocidad debido a que la tensión de suministro no se ve modificada. Existen casos en que la industria requiere el manejo de las características de operaciones de los motores. Este control se suele hacer mediante tiristores, la combinación del motor, los tiristores de control y demás componentes electrónicos asociados son conocidos como el sistema de velocidad, sistema de accionamiento o sistema de excitación de motor. La forma de variar la velocidad de un motor de corriente continua en derivación es ajustar el voltaje y la corriente aplicado en el devanado del campo. Al aumentar el voltaje de campo, el motor desacelera. Ajustar el voltaje y la corriente aplicado a la armadura. Al aumentar el voltaje en la armadura, el motor acelera. El control de armadura muchas veces se prefiere al campo, pues puede manejarse con más libertad la producción de par con este método. El control de armadura produce pérdidas de rendimiento y velocidad constante. No es muy usado. Los factores que facilitan el manejo de la fuerza electromotriz del motor son la intensidad del campo magnético. Mientras más intenso sea el campo, la fuerza contraelectromotriz tiende a ser mayor. La velocidad de rotación. Mientras mayor sea la velocidad, la fuerza electromotriz tiende a ser mayor. También puede variar y hay diferentes formatos para desarrollarlo. A continuación presentaremos algunos tipos de control de motores. Control de armadura con tiristor. En este caso, el SCR o el rectificador controlado de silicio, que es un diodo que se utiliza para transformar la corriente alterna a continua. Este hace la mayor parte de las funciones del reostato, en el control de la corriente promedio de una carga sin las limitaciones de gran potencia. Estos son pequeños, poco costosos y eficientes en energía. Es natural acoplar el motor para control de armadura para la velocidad del motor. Según la figura, el SCR proporciona entonces rectificación de media onda y de control al devanado de la armadura. Si se da un temprano disparo del SCR, el voltaje y la corriente promedio de la armadura aumentan y el motor puede trabajar con más rapidez. Al disparar el SCR más tarde, se reducen el voltaje y la corriente promedio y el motor. El control de motores DC se logra mediante la manipulación de la corriente eléctrica que fluye a través del motor. Se utilizan técnicas como la modulación de pulso para variar la velocidad y aplicaciones como el puente H, entre otras. Control de motores DC con puente H. En el siguiente circuito observaremos una aplicación sencilla del puente H de transistores, nombre que surge obviamente de la posición de los transistores. Esta configuración es una de las más utilizadas en el control de motores DC cuando es necesario que, además de arrancar y detener la marcha, se pueda invertir el sentido de giro aplicando la señal positiva. Aplicando una señal positiva en la entrada marcada avance, se hace conducir al transistor Q1.
La corriente de Q1 circula por las bases de los transistores Q2 y Q5, haciendo que el terminal A del motor reciba un positivo y la terminal B el negativo. Si en cambio se aplica señal en la entrada retroceso, se hace conducir al transistor Q6, que cierra su corriente por las bases de los transistores Q4 y Q3. En este caso se aplica el positivo al terminal B del motor y el negativo al terminal A del motor. Una de las cosas muy importantes que se deben tener en cuenta en el control de este circuito es que las señales avance y retroceso jamás deben coincidir. Si esto ocurre, los transistores Q2, Q3, Q4 y Q5 cerrarán el circuito directamente entre el positivo de la fuente, la alimentación y la tierra, sin pasar por el motor, de modo que es seguro que se excederá la capacidad de corriente emisor-colector y los transistores se dañarán para siempre. Y si la fuente de alimentación no posee protección, también podrá sufrir importantes daños. Al efecto, existen varias formas de asegurarse de que estas señales no coincidan, utilizando circuitos que impiden esta situación, interlock generalmente digitales, basados en compuertas lógicas, y mostramos el ejemplo siguiente. Aquí mostramos otra opción de puente H con circuito de interlock, con la ventaja de que utiliza menos transistores, tipo Darlington en este caso, y de tener un circuito de interlock aún más seguro. En el circuito anterior, si se presentan las dos señales activas simultáneamente, se habilita uno de los dos sentidos de marcha sin que se pueda prever cuál será. Si las señales llegan con una leve diferencia de tiempo, se habilita la orden que ha llegado primero, pero si ambas señales llegan al mismo tiempo, no sabremos cuál comando, avance o retroceso, será habilitado. Control de motores DC en aplicaciones ferroviarias. Actualmente la mayoría de los trenes utilizan motores asíncronos o de inducción para la tracción ferroviaria, ya que son más baratos y robustos que los motores de corriente continua. Además son más eficientes y presentan menos averías. Para controlar motores CD alimentados por una línea con corriente alterna, ya sea monofásica o trifásica, se utilizan generalmente rectificadores controlados formados por tiristores o transistores IGBT, como mostramos en las imágenes. Sin embargo, en la práctica no existen redes ferroviarias alimentadas en alterna cuyos trenes utilicen motores de continua, por lo que no se utilizará esta tecnología en trenes. Existen dos formas de controlar la velocidad de motores de corriente continua, mediante reostatos, que consiste en una resistencia variable conectada en serie en el devanado de inducido. Esta resistencia provocará una caída de tensión en el inducido para que el FEM del motor sea menor y por tanto se reduzca la velocidad, como vemos en la siguiente expresión. Otra forma de controlar motores es mediante recortadores o choppers. Esta tecnología se utilizaba antes fundamentalmente en arranque de motores donde la intensidad de inducido es muy alta para proteger a los circuitos y de los devanados. Actualmente no se utiliza ya que, aunque es un control muy sencillo de la velocidad, está siempre disipando energía, por lo que el consumo eléctrico del motor es elevado incluso a velocidades bajas. Este sistema de regulación permite reducir el nivel de tensión directamente en corriente continua mediante unos dispositivos llamados recortadores. Estos elementos disponen de varios interruptores estáticos que pueden ser dispositivos electrónicos de potencia como tiristores, EGTO, IGTB o transistores MOSFET, y que permiten controlar en qué instante de tiempo conducen o no la corriente a través del circuito. Variando, por tanto, los tiempos de conexión y desconexión, se originará una señal de forma cuadrada, como observamos en la siguiente gráfica, de mayor o menor amplitud de pulso, cuyo valor medio corresponde a la tensión de salida. Esta tensión de salida viene dada por la siguiente ecuación, que vendría siendo Vs igual a Ve por K, y K sería igual a Te sobre Te más Td, donde nos indica que el factor K se denomina ciclo de trabajo. En lo personal, el control de motores DC es un campo fundamental que abarca conceptos básicos como la mencionada modulación de pulso, hasta el uso de circuitos avanzados como el puente H y controladores específicos. A través de la comprensión de estos principios se puede lograr un control preciso de la velocidad y dirección de motores, aunque requiere mucha práctica. Pero no cabe duda que es una parte del mundo de la electrónica de potencia bastante interesante, ya que utilizando los componentes adecuados se puede lograr controlar no solo motores, sino también muchos otros equipos del diario vivir.